Con este tutorial realizaremos el trazo básico del pantalón masculino. Entonces, en realidad el trazo del pantalón masculino es un trazo muy sencillo. Necesitamos solo una cantidad mínima de medidas, las que son el contorno de cintura, de cadera, largo de tiro, largo de rodilla, ancho de rodilla y bota y el largo total del pantalón. Bueno, ahora teniendo presentes estas medidas, vamos a abrir un archivo de PDS de Optitex. Como todo molde parte de un cuadro base, el cuadro base del pantalón va a tener como medidas máximas, va a tener medida de largo, el largo del pantalón más 1 centímetro, y en ancho va a tener un cuarto de cadera más 1 centímetro. Aquí voy a realizar es el delantero. Y de él, con brevedad, voy a sacar lo que es el posterior. Bueno, una vez yo haya realizado o creado mi nueva pieza, que es el rectángulo básico, voy a añadir puntos en los diferentes largos. ¿Qué largos necesito ubicar? Voy a la tabla de medidas y necesito ubicar el largo de tiro, que es la medida que va en la entrepierna, el largo de rodilla y un punto que es por construcción del molde, que es donde inicia la curvatura del tiro. Entonces, voy a tener presente, voy a poner el primer punto al largo de rodilla, que es 61.5. Esta medida de largo de rodilla se toma en el cuerpo del hombre desde la cintura. En este rectángulo que tenemos, el extremo izquierdo va a ser la línea de cintura y el extremo derecho sería el largo total del pantalón. Hacia arriba vamos a encontrar el centro de la prenda y hacia abajo sería el costado. Entonces, voy a activar la herramienta de punto sobre contorno y voy a ubicar el punto de la rodilla. ¿A qué distancia pongo este punto de la rodilla? Tengo presente que el largo de rodilla es de 61 centímetros con 5 milímetros, 61.5, perdón. A esta medida se le suma 1. Entonces, de la cintura hacia abajo voy a ubicar la línea de rodilla al largo de rodilla más 1. Entonces serían 62.5. Este punto debe tener atributo de escalado. Luego voy a ubicar otro punto para ubicar la línea de tiro. Ese punto está ubicado a la cuarta parte de la cadera más 1 centímetro, que en este caso equivalen a 27 centímetros. Este punto también debe tener el atributo de escalado. Voy a ubicar un tercer punto a partir de la altura de tiro a la distancia de una 20ª parte de la cadera más 1 centímetro. Entonces, la cadera de la talla 34 es 104 dividido 20, 5.2 más 1, 6.2. Entonces, a esa distancia voy a ubicar este punto. Ese punto me indica en dónde inicia la curvatura del tiro. Y es hasta allí donde generalmente van los cierres. Bueno, nosotros estamos realizando la talla 34.
En el caso del pantalón masculino, la talla 34 es la talla base, de donde parten las demás tallas, es decir, la talla que se escala. Aquí cabe anotar dos pequeñas particularidades. Nosotros hemos trabajado con la talla M como la talla básica para la camisa masculina. Sin embargo, podemos notar que el contorno de cintura de la talla M y el contorno de cadera de la talla M se diferencia de ambas medidas para la talla 34. Esto se debe a que la talla M se especifica o se refiere a las medidas implementadas en el trazo de camisa. La camisa es una prenda que se utiliza en el hombre mucho más holgada en comparación a la silueta masculina. En cambio, el pantalón debe acoplarse más a esta silueta para que realmente ajuste y la prenda no se vaya a caer. Entonces, dicho esto, vamos a continuar con el ejercicio. ¿En qué vamos hasta ahora? Hemos ubicado el punto de rodilla, el punto de tiro y donde inicia la curvatura del tiro. Voy a elegir el punto de tiro y punto de rodilla y los voy a proyectar hacia el costado de la prenda. Elijo entonces la herramienta de pliegue, hundo F2 y le doy el ángulo deseado en la dirección que la necesito. En este caso sería 90 grados negativo. Bueno, realizado esto, vamos a ubicar el avance del tiro. El avance del tiro es hasta donde llega la entrepierna del pantalón, que es lo que entra o lo que cubre, lo que le da el contorno a la pierna, lo que abraza la pierna. Entonces, vamos con la herramienta de mover punto, vamos a mover el punto de tiro a lo largo del eje Y, la distancia de 1/20ª parte del contorno de cadera. Nuevamente tomo el valor de la cadera y lo divido en 20 partes, eso me da 5.2. entonces esa es la distancia que voy a recorrer en el eje Y no voy a generar ningún movimiento en X porque me estoy moviendo sobre la línea de tiro. Una vez hecho esto, lo que quiero es generar una curvatura en esta línea y en esta otra para poder generar la curva del tiro. Con punto sobre contorno voy a hacer un punto de atributo curvo a la mitad de ese segmento, es decir que en proporcional voy a colocar 0.5 y asimismo en el otro extremo del segmento que necesito curvo. Ahora puedo libremente mover estos dos puntos hasta que logre la curva deseada. Es importante que esta curva que estoy realizando aquí no quede muy puntuda acá. Hay que hacerlo más suave en la medida de que se acerque al tiro y tratar de que su extremo, es decir, es donde está el cursor, quede en su medida más derecho para que pueda continuar con la línea que sigue hacia el largo del pantalón. Es decir que esto es una curvatura muy simple, no es forzada, la idea es que sea una línea continua y continúe hasta el largo del pantalón. La curva del tiro sí va a querer aproximarse mucho a la línea de tiro
entre más cerca del punto de tiro esté. Yo ubico la curva más o menos en esta geometría. Ahora lo que voy a seleccionar es la herramienta de medir, que la puedo llamar con control D, y voy a medir el punto del costado del pantalón sobre la línea de tiro hasta el punto de tiro. Voy a hallar esa distancia, que es de 32.2, y voy a ubicar una línea guía a la mitad de este segmento o de esta distancia. Esa distancia fue de 32.2, es decir que la mitad es de 16.1. Entonces le voy a tratar de alejarme. Voy a darle doble clic a la línea y le voy a dar la distancia de la mitad que hay entre esos dos puntos, que sería 16.1. Esta línea es la línea de aplome o el centro de la tela. Esta línea, en el caso de los pantalones, es fundamental ubicarla debido a que el corte de la tela se posicionan las piezas ubicando el hilo de la tela, y este hilo de la pieza debe ir paralelo al hilo de la tela, de manera de que cuando yo confeccione el pantalón no se vaya, la costura de los laterales no se vayan hacia, no se vaya a torcer. Cuando, por ejemplo, los pantalones están mal cortados con respecto al hilo de la tela, lo que sucede es que la costura del costado se empieza a ir para adelante o se empieza a ir para atrás. Para evitar ese error, vamos a posicionar esta línea en todo el centro de la distancia de entre tiro y costado. Entonces voy a ubicar un punto en el largo del pantalón, justo por donde pasa la línea guía. Me cercioro de que diga 16.1, le doy OK. Este punto debe tener valor de escalado, atributo de escalado, y voy a llevar que es el centro del delantero hasta, la línea el hilo de tela del delantero hasta la línea guía, que es donde la necesito. ¿Cómo hago para mover un interno? Esto es un trazo interno del pantalón. Voy a ir a mover interno, que también lo puedo seleccionar con la letra I, y lo llevo hasta la línea guía. Ya esta línea guía no la necesito, la puedo borrar. Y ahora lo que resta por hacer será mover los puntos de rodilla, darle el ancho de rodilla y el ancho de bota. Voy a elegir F8 para darme cuenta cuáles son las dimensiones que tengo, y voy a comparar con el ancho de bota de la talla. Me voy a ancho de bota y rodilla, que es un valor igual para ambos anchos, que es de 25 centímetros. Como es un ancho, voy a tomar mitad del ancho desde el hilo de la tela o el centro del pantalón hacia afuera, y pues va a ser hacia los costados, hacia el ancho del pantalón. Entonces, aquí tengo 10.9 centímetros. Voy a hacer un cálculo pequeño para darme cuenta esos dos puntos cuánto deben subir.
La mitad del ancho de bota y de rodilla es 12.5 porque su total es de 25 centímetros. Entonces voy a hallar la diferencia que hay entre la medida que necesito versus la medida que tengo, que serían 12.5 centímetros, que corresponde a la mitad del ancho de bota, menos la medida que tengo, que son 10.9. El resultado, que es de 1.6, me va a decir cuánto tengo que subir estos dos puntos para que logren el ancho de bota y de rodilla. Con mover punto, no, vamos a utilizar otra herramienta de mover punto. En este caso sería movimiento proporción, movimiento paralelo. Voy a seleccionar entonces el punto de rodilla y el punto de largo y los voy a llevar hacia arriba el valor de 1.6 a lo largo del eje X, perdón, del eje Y. En X no voy a generar ningún movimiento porque si no estaría afectando la línea de largo del pantalón y la línea de rodilla. Verifico que esté completamente alineada y realicé movimientos en Y. Entonces voy a hacer el mismo proceso nuevamente porque realicé movimientos en Y. Hice exactamente lo que les dije que no hicieran. Entonces 1.6, perdón, en X, en Y, perdón, y en X no voy a generar ningún movimiento. Ahora, en el otro extremo también debo tener 12.5. Entonces hago el mismo proceso. 16.1 menos 12.5 y ese resultado va a ser la cantidad que debería subir estos dos puntos, los puntos de ancho de rodilla y ancho de bota para el costado. En este caso hice la selección en contra de las manecillas del reloj y me hizo la selección de los puntos que no necesito. Voy a volver a realizar la selección. Y voy a subir la distancia de 3.6 centímetros en y en X no voy a generar ningún movimiento. Este punto también lo voy a proyectar a el costado de la pieza con línea de pliegue hundiendo F2 y seleccionando el ángulo necesario. Con mover punto vamos a mover punto normal con la letra M, vamos a mover el punto de la cintura, que en este caso baja 1 centímetro en y baja 1 centímetro en X. Entonces el movimiento en X sería positivo y en Y negativo. Vamos a ubicar el contorno de la cintura a lo largo de la línea de cintura que hemos modificado. Voy a activar la herramienta de punto sobre contorno y la distancia que voy a tomar a partir de el anterior del next point va a ser 1/4 de la cintura más 2 centímetros. La talla 34 tiene 88 de contorno de cintura dividido 4 a 22, es decir que debo tener una distancia aquí de 24 centímetros. Voy a deseleccionar, voy a quitar
la visualización de las medidas y voy a coger el punto extremo del costado y le voy a quitar el atributo de escalado y lo voy a volver curvo. Con mover punto voy a generar la curvatura del costado, que es una curvatura muy simple, no es pronunciada, y de esta manera ya tengo el delantero del pantalón. ¿Cómo hago el posterior? Voy a copiar y a pegar esta pieza. La puedo nombrar de una vez. Con mover pieza y a los iconos de movimiento, mover pieza, voy a seleccionar un punto cualquiera y lo voy a llevar al mismo punto del delantero. Voy a hundir F3, voy a seleccionar el posterior, me cercioro de que tenga seleccionado el posterior y voy a hundir F3. Con F3 lo que hago es bloquear las otras piezas que yo tenga en el área de trabajo, menos la que yo tengo seleccionada. Entonces, los cambios que yo voy a realizar los voy a realizar sobre el posterior y no me va a afectar el delantero. Ahora, ¿qué voy a hacer en el posterior? Inicialmente, después de haber copiado y pegado el delantero y haber hecho este bloqueo para el delantero, voy a mover los puntos de la rodilla y del tobillo con mover paralelo. Entonces voy aquí a mover puntos paralelo, voy a seleccionar el punto de la rodilla y el punto del largo del tobillo y los voy a llevar hacia arriba 2 centímetros. Hago movimiento solo en y de esta misma forma selecciono el punto del tobillo de largo total y el punto de la rodilla para el otro costado. Y voy a correr exactamente esos mismos 2 centímetros. Hacia abajo en Y en X no voy a generar ningún movimiento. Ahora, con esta misma herramienta voy a seleccionar los puntos con esta herramienta no, vamos a cambiar de herramienta. Vamos a utilizar una herramienta que se llama mover puntos proporcionalmente. Entonces selecciono esta herramienta y voy a seleccionar el punto de la curva de tiro y el punto de la curva del costado del pantalón y voy a hacer el movimiento por el punto de tiro hacia arriba. Voy a mover 5 centímetros solo en y en X no voy a generar ningún movimiento. Aquí lo que estoy haciendo es alterando el ancho de la pierna del posterior, que debe ser más ancho que el delantero por el volumen creado por los glúteos o por el derrière. Ahora, con esa misma herramienta voy a seleccionar los puntos entre la cintura y la línea de tiro. Hice de nuevo la selección en contra de las manecillas de reloj, entonces debo volver a realizar la selección desde la línea de tiro hacia la cintura y voy a llevar esto a 3 centímetros solo en el eje Y.
menos 3 centímetros y en X no voy a generar movimiento. Una vez hecho esto, con mover punto, letra M, voy a mover el punto de la cintura 2,5 centímetros hacia arriba a lo largo del eje X, y 3 centímetros menos hacia a lo largo del eje Y. Una vez hecho esto, voy a ubicar de nuevo un punto en la línea de cintura que me indique que tiene el mismo recorrido que el delantero, que es 1/4 parte de la cintura más 2. En este caso, voy a acercarme. En este caso, este punto no lo necesito, lo puedo eliminar y voy a modificar las curvas que no están proporcionales, es decir, esta estoy modificando que se proporcione al aumento que di, y esta también. De esta manera ya tengo listo también el posterior. Lo que nos resta es darle una amplitud al posterior sobre la línea donde inicia la curvatura del tiro para darle más amplitud a la cavidad donde pues se posicionan los glúteos o el derrière. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a aprender una nueva herramienta que se llama añadir flojos, Add Fullness. Está ubicada en la sección de pinzas y pliegues y es la segunda opción. Voy a activar esta herramienta, voy a seleccionar el primer punto por donde quiero abrir o dar esa amplitud, voy a seleccionar el punto de pivote y me va a abrir una ventana de diálogo. Voy a suponer que en este no hubiera ningún valor. El movimiento que voy a generar va a ser en contra de las manecillas del reloj. Esto se hace con un objetivo de que la dirección del movimiento sea en esta dirección en la que estoy moviendo el mouse y no sea hacia adentro del molde. Si estuviera hacia adentro del molde, le estoy quitando capacidad y exactamente lo que quiero hacer es lo contrario. Quiero mover esta geometría hacia afuera para que me genere mayor capacidad aquí. ¿De cuánto va a ser la capacidad en contra de las manecillas de reloj? De 1,5 centímetros. Esto es para el caso de las personas que tienen un volumen de glúteos normal. Para los hombres que tienen mayor capacidad, pues simplemente se le da una pinza de 2 a 2,5 centímetros. Una amplitud de 2 o 2,5 centímetros. Cuando yo ya he dado el parámetro a qué dirección quiero establecer la amplitud, le doy OK. Si dado el caso yo quisiera, yo puedo dar valores para ambas direcciones, es decir, por ejemplo, que la mitad de esa amplitud se abra hacia contra las manecillas del reloj y la mitad con las manecillas del reloj. Si yo quiero, puedo hacerlo. Sin embargo, en este caso no aplica porque si doy la amplitud con respecto a las manecillas del reloj, toda esta geometría que está al otro costado del corte se va a alterar el hilo de la tela y eso no es lo que yo necesito.
Entonces, en este caso solo voy a dar 1.5 en contra de las manecillas de reloj para que esta sección del corte se mueva en esa dirección. Especificado esto, doy OK y él abrirá dicha amplitud por ese corte. Esto me genera un nuevo punto que me está deformando la curva del tiro. Este punto lo puedo eliminar y de esta manera vuelvo a generar una curvatura mucho más continua. De esta manera terminamos el trazo básico del pantalón masculino y es un trazo que está listo para que en él podamos realizar cualquier diseño.